Dígame. Ah, Buenas noches, queridos hermanos, bendecidos y felices de estar aquí una vez más. Bueno, vamos a hablar sobre la palabra de Dios. Vamos a buscar Salmo 139, 23 y 24. Es un salmo muy conocido, pero me gustaría hoy hablar de esos dos versículos tan hermosos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. A partir de este versículo, que es lo que vamos a hablar, le puse como título al mensaje, Dios, examíname. Ese es el tema. Eh, Como hemos leído en el versículo, me gustaría que tocáramos 4 puntos importantes. Si tienen para anotar, pues bien. El primer punto es, examina mi corazón. Reconoce mis pensamientos. Señálame lo que te ofende y enséñame a vivir como tú quieres. Cuando el salmista le dice al Señor, examíname. Miren lo que significa la palabra examinar. Significa investigar, escudriñar, con diligencia y cuidado de algo, reconocer la calidad de algo. El salmista le está diciendo al Señor, como mismo nosotros le diríamos y le podemos decir, Señor, examíname, mira mi corazón. Cuando nosotros le decimos eso al Señor, es porque nosotros estamos seguros de que lo que el Señor encuentre en ese corazón lo va a sanar o lo que le haga falta, el Señor lo va a llenar. Sabemos que el corazón es donde está la voluntad, los sentimientos, las emociones. La Biblia habla de corazón, pero es la mente. A veces nosotros sin darnos cuenta, mis queridos hermanos, no pasa a todos los seres humanos. Vamos acumulando cosas, no vamos reparando. A veces decimos cosas, las primeras cosas que nos llegan a la boca sin pensar, pero ya en este punto donde nosotros nos encontramos, es muy importante que nosotros aprendamos a ser intencionales. ¿Por qué? Porque sabemos muchas cosas que a Dios no le agradan, lo sabemos ya. No es invento, porque cuando leemos, escudriñamos las escrituras, nos vamos dando cuenta de las cosas de las cuales el Señor se agrada. Y nosotros poder decirle al Señor, examina mi corazón, porque el único que puede penetrar en lo profundo del corazón del ser humano es Dios. El único que conoce realmente los sentimientos, las pasiones de la persona es Dios. Y a veces en el corazón tenemos falta de perdón, a veces en el corazón tenemos rebeldía, a veces tenemos algunas heridas, algunas frustraciones. Eh, las verdades que nos motivan a accionar están dentro de nuestra mente y nuestro corazón. Y cuando nosotros podemos decirle al Señor, examíname, porque esa palabra hermosa que tenemos nosotros para instruirnos, la Biblia, las escrituras, nos enseñan, el salmista ahí nos enseña cómo él le dijo al Señor, examina mi corazón, reconoce mis pensamientos. Nosotros a veces tenemos que ponernos a pensar, ¿qué pensamientos están ocupando nuestra mente? ¿En qué estamos pensando? Según lo que nosotros pensamos, eso nosotros hablamos. Y pedirle al Señor que reconozca nuestros pensamientos, porque cuando nosotros empezamos a ser intencionales con lo que pensamos, con lo que hablamos, a llenarnos de cosas que a Dios le agradan, nosotros aprendemos en ese momento a identificar cuando lleguen pensamientos a nuestra vida destructivo, cuando lleguen pensamientos que no nos edifican, cuando lleguen pensamientos que nos hagan criticar a otras personas, nosotros nos vamos dando cuenta
y decimos, no, espérate, estos pensamientos no están sujetos al Espíritu Santo. Estos pensamientos son carnales totalmente, porque recuerden que vivimos en la carne. Pero en Primera de Corintios 2:16, el Señor nos dice que tenemos la mente de Cristo, porque somos una nueva criatura ya. Entonces, de eso se trata, de nosotros ser intencionales. Cuando me refiero a ser intencional, es que nosotros de una manera específica y consciente diseñemos lo que vamos a pensar. ¿En qué vamos a pensar? En lo que dice la palabra, en lo que nos manda la palabra. Tratar de mantener nuestros pensamientos enfocados ahí. No es que nos van a llegar pensamientos tal vez no tan apropiados porque estamos en la carne, pero poderlos sujetar de una vez, darnos cuenta y no darle larga ni cabida. Cuando dice, señálame lo que te ofende, es cuando dice, Señor, mira a ver si hay en mí camino de perversidad. Y sabemos que sí. Sabemos que por nuestra naturaleza humana, lamentablemente, nos llegan muchos pensamientos incorrectos, nuestro interior a veces está convulsionado, vemos muchísimas cosas que si no estamos muy firmes, nos podríamos dejar llevar, porque hay cosas que son muy obvias. Por ejemplo, es muy obvio el homosexualismo, es muy obvio el aborto, pero hay cosas que parecen sencillas, que no son tan obvias, que la hacemos, porque creemos que los pecados tienen dimensiones y realmente todos son iguales delante del Señor. Si tenemos desprecio, si tenemos egoísmo, si tenemos eh, eh, falta de servicio a la obra del Señor. Todas esas son cositas que le ofenden a Dios. Si dejamos de orar, si ayunamos poco y nada, si no estamos intercediendo por los demás, si no estamos liderando nuestras familias como lo necesitamos, nuestros hijos no están recibiendo el alimento de parte de nosotros como lo necesitamos, son cositas. Pero cuando nosotros le decimos al Señor, señálame lo que te ofende, es porque le estamos diciendo al Espíritu Santo, reina sobre todas mis actitudes, reina sobre todos mis pensamientos, guíame, porque quiero agradarte a ti. Eso es una parte muy importante, pero nosotros tenemos que decirle al Señor, heme aquí, porque el Señor no nos obliga, el Señor es un caballero y nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer esos cambios, a hacer esa transformación tan hermosa, que solo nos traerá bendición a nuestra vida. Y hay una parte que dice que es el final, que dice, enséñame a vivir como tú quieres, que tiene que ver cuando el salmista le dice al Señor, guíame al camino eterno. Señores, ¿cuál es el camino que lleva a la eternidad? Y el camino de la salvación. Pero para esa salvación preciosa, además de confesar a Cristo como nuestro Salvador, nosotros tenemos que ir diseñando ese camino junto con Dios, la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, eh, la fluidez del Espíritu Santo en nosotros. Es maravilloso cuando nosotros ese camino que hemos aprendido, el cual hemos recibido con la salvación, podemos guiárselo a otros, podemos señalarles la pauta a otra persona. Claro que sí, mis hermanos, que dirigir, instruir, acompañar a otro ser humano, discipular a otro ser humano toma tiempo. Tienes que sacar tiempo de ti y por eso se llama servicio, porque Jesús vino y entregó su vida completa. Él, además de que su ministerio fue de sanidad para los enfermos, de echar fuera demonios, se dio por completo. Nosotros vimos a Jesús en una boda haciendo milagro. Nosotros vimos a Jesús enterrando un muerto. Bueno, a Lázaro desenterrándolo realmente, haciendo ese milagro de la resurrección. Nosotros vimos a Jesús en muchísimos ambientes diferentes y lo vimos en el servicio. Y eso el Señor demanda de nosotros, que nosotros, además de tener una vida correcta delante de Él, no es que no vamos a pecar porque estamos aquí en la tierra, pero la Biblia dice que abogado tenemos a Jesucristo el justo, o sea, pedir perdón. Tenemos que pedir perdón diario, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, porque todos los días hacemos algo que a Dios no le agrada.
un pensamiento, una palabra maldicha, un gesto maldicho. A veces albergamos pensamientos y sentimientos egoístas sobre otras personas, a veces con nosotros mismos. Somos autodestructivos con nosotros mismos. Y ustedes dirán, ¿y cómo yo puedo ser autodestructivo conmigo mismo? Claro que sí. Si tienes pensamientos de derrota, si tienes pensamiento hasta de apartarte del Señor, o si quieres llegar al Señor y no tienes las fortalezas, derribar esos pensamientos y decir, no, Señor, yo quiero servirte, yo quiero seguirte, porque la palabra dice que tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Nosotros tenemos que confesar. No es suficiente con decir que somos buenos, que no le hacemos daño a nadie. Eso es una invención del enemigo, querido amigo. Te quiero decir esta noche que la palabra es clara. La palabra dice que tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y la palabra dice que tenemos que llevar una vida de santidad, una vida de piedad, una vida como Jesús la llevó. Entonces, para eso tenemos que tener una intención. Y la intención es tener en la mente la programación de hacer lo que a Cristo le agrada. Nosotros todos sabemos cuáles son los 10 mandamientos, sabemos, ¿verdad? Pero cuando Jesús vino, dijo que estos 10 mandamientos lo resumen: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, porque los 9 hablan sobre ese amor al prójimo de los 10 mandamientos. Entonces, cuando amamos a Dios, por sobre todas las cosas, cuando amamos a Dios primero, ¿qué nosotros hacemos? Buscarle, obedecerle, tratar de agradarle, tratar de tener ese encuentro con Dios cada día, a cada minuto, tratar de dedicarle nuestra vida, de dedicarle nuestra juventud, no pensar que por ser cristiano nosotros estamos eliminando cosas buenas que en realidad no son buenas. Lo que andamos en el camino del Señor, sabemos que la verdadera vida, el verdadero gozo, la verdadera paz están en estos caminos, están en los caminos de Dios. Querido amigo, que el mundo no te venda una mentira y que ciegue tus ojos y que tú creas que de verdad lo que el mundo ofrece es gozo, cuando el mundo lo que ofrece es muerte y muerte eterna. En Cristo Jesús tenemos vida y salvación eterna. Que por eso a mí me maravilla David. Por eso es que la Biblia dice que David era un hombre conforme a su corazón. Era un hombre humano, normal, que tuvo pecado, que tuvo transgresiones, que tuvo situaciones como lo vemos en la mayoría de los salmos y en la escritura. Pero hay algo que David tenía, y es que David sabía humillarse a los pies del Señor. Señores, sin ocultar cosas, porque déjenme decirle, yo le digo a mis hijos, la obediencia que ustedes hacen a las cosas que yo le digo, no es a mí, están obedeciendo al Señor, porque tú puedes hacer algo que yo no te vea, pero Dios te está mirando. Cuando nosotros tenemos esa consigna, señores, no le digo que no vamos a pecar, pero vamos a ser bien intencionales con las cosas que hagamos y deliberadamente no vamos a pecar porque sabemos que nuestro Padre Celestial nos está mirando, que nuestro Padre Celestial nos está escuchando. Tú sabes lo grande que es cuando la palabra habla claramente de cómo Dios le agrada que seamos como cristianos y que usted esté haciendo todo lo contrario. Es fuerte porque Dios te está escuchando, aunque tú estés hablando con una amiga, con un amigo, con tu esposo. Si estás hablando cosas incorrectas, Dios te está escuchando. Si estás mencionando el nombre de otra persona, estás hablando de otra persona, Dios te está escuchando. Y cuando empezamos a aprender eso, decimos, wow, tenemos que ser conscientes de verdad y tenemos que ser intencionales cada vez que hagamos algo. Y de verdad que cuando no tengamos algo bueno que decir, mejor no decirlo. No le estoy hablando que no hay momentos de corrección. Cuando hay que corregir, porque Dios es un Dios de amor y un Dios de corrección. La palabra dice que Dios es amor y que es fuego consumidor, o sea que Dios es un Dios de orden y es un Dios que nos cubre, que nos protege, pero también que nos corrige. Les decía que me fascina cuando David
entrega su corazón al Señor, pide perdón al Señor, se mantiene buscando esa presencia. Eso lo hacía a él tan diferente a los demás, que era un hombre común, pero tenía un corazón dispuesto a cambiar, a mejorar, a arrepentirse. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros tengamos un corazón dispuesto, que nosotros pidamos perdón cada día de nuestra vida, porque tenemos que pedir perdón, porque sabemos que pecamos hasta con el pensamiento, de no tener orgullo y soberbia, de creer que ya porque aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos la salvación comprada. Dimos el paso, pero esa salvación hay que mantenerla con obediencia y haciendo lo recto delante del Señor. Porque aunque nosotros estemos en la iglesia, si estamos haciendo lo incorrecto y Cristo viene, pensemos, si no estamos en lo correcto y Cristo viene, ¿seremos levantados? Hay que pensar. Y si todavía no ha tomado tu decisión, ¿serás levantado? Si no ha confesado a Jesucristo como tu Salvador, como dice la Biblia. Mi querido amigo, te exhorto en el día de hoy que recibas a Jesús como tu Salvador. No hay mucho tiempo, los tiempos se acortan y aunque parezca que hace muchos años que estamos diciendo que Cristo viene y Él no ha llegado, que creas que Él no va a venir, Él va a venir y va a venir por su pueblo y va a venir por ti si tú te decides por Él. Que el Señor les bendiga grandemente. Y hasta aquí estas palabras, muchísimas bendiciones y que pasen un excelente día. Bye.